El Señor nos dio una enseñanza, compartir una palabra, y la palabra se trata de que no es fácil vivir para Dios, ¿verdad? ¿A quién se le ha hecho fácil el camino del Señor? Ahí vamos batallando, ¿verdad? Unos rengueando y otros con las manos así cojas, ¿verdad? Que no pueden, otros a lo mejor sin cabeza, a lo mejor como las gallinas cuando van brinque y brinque, ¿verdad? La cabeza anda toda, y a lo mejor así muchos andamos, y el Señor nos mira porque Él lo mira a uno en lo espiritual, y nosotros pues no nos miramos en lo espiritual, pero Él sí nos mira y quizás Él está ahí al pendiente. Y pues Dios es grande y maravilloso, y esta noche nos ha dado para compartir esta palabra, y vamos a leer a Josué 24:19 para entrar a la enseñanza, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice la palabra del Señor. Entonces Josué dijo al pueblo: no podéis servir a Jehová, porque Él es santo, y Dios celoso no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si me acompañan, vamos a orar un momentito para que el Señor nos enseñe todo lo que Él quiere enseñarnos esta noche. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor tan grande, por tu amor tan maravilloso. Y venimos poniendo esta palabra en tus manos, Padre, pidiéndote que sea tu Espíritu precioso, Dios santo y poderoso, el que nos enseñe, mi Dios hermoso, y que la traiga, Señor, a cada corazón, precioso Dios, tocando, impactando cada vida, cada ser. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, Padre, y en tu nombre bendito, Señor Jesús, cortamos con todo lo que quiera venir a distraer, todo lo que quiera venir a robarse tu palabra, Padre, y venimos estableciéndonos en tu verdad, que es buena, santa y perfecta, en el nombre de Jesús. Amén. En la traducción lenguaje actual nos dice el mismo versículo, ahí en Josué 24, versículo 19, dice: Josué les dijo: no es fácil vivir para Dios. Él no tolerará el pecado ni acepta dioses rivales, y espera que se le obedezca en todo. Si les son infieles, no les va a perdonar. Qué difícil, ¿verdad? Y Josué le estaba diciendo a este pueblo que había transitado, había dejado Egipto, había dejado un lugar de sufrimiento, de dolor, porque allá estaban en la esclavitud, pero ahora ya habían pasado un buen tiempo en el desierto con Moisés, y este pueblo de repente se rebelaba. Porque cuando ya Josué tomó el mando, ¿verdad? Tomó el liderazgo, ya había pasó la vida, terminó la vida de Moisés. Ya habían pasado muchos años Moisés con este pueblo en el desierto. Era para que ya el pueblo hubiera entendido, ¿verdad? Mire, nomás piense poquito. Este pueblo había visto las 10 plagas allá en Egipto. Había visto todas y cada una, cómo había oscuridad en todo el pueblo de Egipto, y donde ellos vivían, en la ciudad donde ellos vivían, había luz. Ellos habían visto enfermedad de los animales del pueblo de Egipto, y cómo donde ellos, lo que ellos tenían, eso no se moría nada. Ellos miraron cómo las aguas se tiñeron de sangre y no tenían que beber en todo Egipto, pero la que ellos tenían estaba buena. Ellos miraron todo eso con sus ojos, porque aún los que venían pequeños como Josué, que era más chico de los más jóvenes, lo miraron. Lo vieron allá todo lo que pasó. Vieron cuando hubo la mortandad aquella tan grande de todos los primogénitos, tanto de animales como de personas, ¿verdad? Todo el que era primogénito murió en ese pueblo, en ese país, en todo el país, no en un solo lugar, en todo el país de Egipto. Era una mortandad horrenda. Pero mire que dice la palabra de Dios que en el pueblo de Israel, donde ellos estaban, no murió ni un perro, dice. No murió nadie, ni persona ni animal. Ellos habían mirado todo esto. Ellos miraron cómo anduvieron cómo les abrió el mar para que pasaran en seco, y cómo los cerró y se llevó a todo el ejército de Egipto. Ellos miraron todo eso, miraron cuando no había comida y Dios les mandó codornices, Dios les mandó maná, no había de qué beber y Dios les abrió agua en la peña. Miraron cómo Dios hizo dulce unas aguas amargas que había ahí, no las podían beber,
y Dios se las endulzó. ¿Para qué? Para que tomaran. Miraron todo esto. Pero con todo y eso, viene Josué y les dice eso, ustedes no van a poder servir al Dios santo y poderoso. ¿Por qué? Porque no se están cuidando, no se están consagrando a Dios, sino que quieren vivir de la misma manera que vivían allá. Trajeron sus costumbres de allá. Y eso es lo que el Señor quizás nos está diciendo a nosotros. Se convirtieron ya. Pasaron de aquella vida que tenían antes de conocerme a la vida que yo les estoy dando, que les estoy ofreciendo, pero quieren traer su manera de vivir de allá e implementarla acá. Queremos que Dios se acomode a como nosotros queremos. Pero Dios dice, no, ustedes tienen que hacerse a como Él quiere. Nosotros somos los que tenemos que soltar lo que no le agrada a Dios, porque todo lo que no le agrada a Dios en nosotros nos está haciendo daño, nos está limitando, nos está impidiendo que, miren, ya con el hecho de que nos impide que podamos impactar a nuestros familiares, para que ellos vengan a conocer a Cristo. No me acuerdo quién me preguntó, ¿qué pasaría si ahora viniera Cristo por nosotros? ¿Qué pasaría si ahora viniera Cristo? ¿Qué pasaría? Y me dijo, ¿ya estás lista? Y yo le dije, sí, pero no. Porque ¿qué de mis hijos? ¿Qué de las personas que amo? Yo no quiero que nadie se quede. Porque yo le decía a esta persona, mira, cuando eso pase, va a ser bien triste la vida de los que se queden. Los que se queden y se marquen, esos van a pasar al infierno con un boleto de ida y no regreso. Rápido, así, según ellos van a disfrutar de todo porque van a poder entrar y salir a los hospitales, a las marquetas, a todo donde ellos quieran, van a tener libre acceso a todo. 3 años y medio les va a durar la bonanza. De ahí pasan ¿a qué? A la condenación eterna, por toda la eternidad. Pero aquellos que de los nuestros han escuchado la palabra, que nosotros les hemos neciado, dicho y dicho y dicho y dicho, en aquel tiempo se van a acordar y van a decir, mira lo que me decía, y van a buscar ¿qué? Lo que nosotros hayamos dejado en nuestra casa. Cuando venga el Señor y nos lleve, va a quedar la casa vacía, pero lo que nosotros tenemos va a quedar ahí. Entonces ellos van a venir a buscar la Biblia para ver si es cierto lo que nosotros les decíamos, para ver dónde estamos. Ellos van a querer saber eso, porque ya dentro de su corazón quedó la semillita plantada. Entonces ellos, muchos no se van a conformar a irse a marcar, muchos van a buscar en la palabra de Dios. Pero para ellos va a ser bien difícil vivir en esta tierra, porque van a tener que comprobar, van a tener que probar. En México, yo no sé si se acuerdan, hay que probar que uno es inocente. Aquí la autoridad le tiene que probar a uno que uno es culpable, es una gran diferencia. Cuando este tiempo venga, las personas que queden van a tener que probar que son verdaderamente de Cristo. Mire qué terrible va a ser. Si un hijo se enferma y lo quiere llevar al hospital, no puede entrar al hospital. ¿Por qué? Porque no está marcado y quieren que se marque antes de entrar. No es que le niegan el acceso a entrar, le dejan entrar, pero si se marca primero. Si tiene hambre y no tiene que comer y va a comprar algo, no le van a dejar entrar a las marquetas, no le van a dejar entrar a los lugares donde compran. ¿Por qué? Porque quieren que primero se marque para que pueda entrar y salir y a comprar todo lo que quiera. Entonces, mire qué difícil. Y me decía esta persona que me estaba preguntando, porque estaba muy interesada y me estaba haciendo muchas preguntas, y me decía, pero todos los niños se van a ir con Dios. Le dije, sí, pero acuérdate que son 3 años y medio los que se va a pasar. ¿Qué de aquellos que todavía no nacen o que todavía las mujeres no están embarazadas y se van a embarazar en ese tiempo y van a nacer y los van a tener chiquitos? Cuando lloran porque no saben ellos que no hay comida, no saben que no hay agua, nomás lloran pidiendo. Qué dolor de un padre que no tener para darle. No poder hacerlo, porque si lo hace, está marcando a su bebé y se está marcando a él mismo para irse al infierno. Yo no quiero estar en ese tiempo. Yo no quiero que ninguno de los míos se quede, porque ese tiempo va a ser de mucho sufrimiento, de mucho lloro, porque el Señor, mire, ahorita tenemos al Espíritu Santo aquí y nos cuesta. Es difícil, dice la palabra de Josué, difícil vivir para Dios.
ahora sin el Espíritu Santo aquí, porque cuando Cristo venga, también se lleva su Espíritu. Porque el Espíritu Santo está ¿para qué? Para guiar la iglesia, para confortar la iglesia. Llevándose la iglesia, se lleva el Espíritu Santo. ¿Qué se quedan las personas? Solitas, a luchar y a batallar por su propia salvación. Y no todos van a poder, muchos se van a rendir. Por eso yo digo que mejor es alinearnos ahorita lo más que podamos para que el Espíritu Santo no encuentre estorbo en nosotros y pueda fluir su luz a través nuestro y alumbrarles a aquellos y pueda ayudarles a salir de la situación en la que están viviendo. Porque es muy difícil poder caminar en ese proceso de santidad, ¿verdad? Porque vivir para Dios es caminar en un proceso progresivo de santidad. Dios no espera que una persona recién convertida se comporte como alguien que ya tiene años en el Evangelio. Dios espera que cada uno vaya a su nivel, a su paso, que vaya creciendo, que vaya yendo a más, no que se estanque y menos que vaya, que mengue, ¿verdad? Eso es lo que menos Dios quiere. Él quiere que vaya en ese proceso de crecimiento, porque es lo único que nos ayuda, porque de esa manera nosotros vamos creciendo, vamos dándole oportunidad al Espíritu Santo de que nos lleve más allá, más allá, más allá. Pero Él necesita que nosotros estemos en ese proceso de crecimiento. Santificar es poner algo aparte para el uso o propósito específico, es hacer santo o sagrado algo. Es como cuando nosotros dedicamos algo, yo no sé si ustedes, pero yo tengo unas cucharas que no las meto donde tengo grasa porque esas cucharas son para mis atoles, ¿verdad? Esas cucharas no las meto donde tengo guiso. No, tengo unas cucharas de madera ahí escondiditas para que no me las agarren y no las metan donde guisan. Esas cucharas yo las he santificado, por decir así, las he apartado para ese propósito. Dios nos apartó a nosotros, si se fijan, de las familias donde Él nos sacó. Dios nos apartó. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos ese instrumento del Espíritu Santo aquí en la tierra. Dios nos apartó. Y nosotros necesitamos conformarnos a lo que Dios quiere. Imagínense que mi cuchara ahí que yo la tengo tan guardadita y de repente yo la miro allá en la grasa y ya como la voy a meter allá me va. Y es que esas cucharas si uno las mete donde hay grasa, cuando las va a volver a usar ya huelen mal, huelen a rancio, huelen a perdido. Entonces, imagínense nosotros, si Dios nos ha escogido para un servicio especial, específico, somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Qué privilegio más grande? Ser templo y morada de Dios mismo. Entonces, Él nos escogió para eso. Pero nosotros nos vamos a hacer por allá lo que queremos, a ensuciarnos y todo lo demás con el pecado. Y entonces el Señor dice, ¿y ahora ya qué hueles? ¿Verdad? Porque eso es lo que pasa. Tenemos que conformarnos a la voluntad del Señor porque eso es lo que Él anhela, lo que Él desea para poder darnos crecimiento y poder que conformarnos a su voluntad. En Levíticos 19:2 nos dice la palabra del Señor. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, Jehová Dios, vuestro Dios. Mire, qué tremendo. Si nosotros queremos o decimos que somos del Señor, tenemos que ser santos, porque Él es santo. Porque no podemos andar como andamos, y este micrófono me trae. No podemos andar como andamos o como queramos comportarnos como lo hacíamos antes y todavía creer que somos santos. Cuando andábamos en el mundo, no nos habíamos entregado al Señor, había muchas cosas que nos parecían normal, era normal para nosotros, era lo común, lo que se usaba y todavía se usa entre aquellos que no conocen del Señor. Pero ya cuando el Señor nos trae y nos va enseñando, mira, esto no, porque no me gusta, porque no es santo. Entonces Él espera que aquello que nos enseñó ya, aquello que ya nos dijo, nosotros nos apartemos de ello. Porque ya entendimos, ¿verdad? Santidad significa separados del mal. La Biblia dice que la ley de Dios es santa y que Dios es santo en todo su ser. La santidad es el atributo sobresaliente, la cualidad determinante, la esencia de lo que Dios es. Eso es lo que es ser santo. O sea, tenemos que ser parecidos a Dios. Dice la palabra de Dios que Él puso
su esencia en nosotros, esa esencia de santidad. Él la puso en nosotros cuando vino y sopló su aliento sobre nosotros, su esencia de santidad. Eso está en nosotros, el Espíritu Santo. Y dice la palabra, Espíritu Santo. En Romanos 7:12 nos dice la palabra del Señor, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. En la traducción lenguaje actual dice, podemos decir entonces que la ley viene de Dios y que cada uno de sus mandamientos es bueno y justo. O sea, el Señor no nos dice una cosa y sale otra, no. Lo que Él ha establecido es para nuestro bien. Si nos damos cuenta, todos los mandamientos, todo lo que Él puso es para protegernos, es para guardarnos. Como decía mi mamá en la hora de las ofrendas, Él no necesita nada de nosotros. La Biblia dice, si yo tuviera hambre, si yo tuviera sed, te pediría a ti. ¿Qué le podemos dar a Dios? Si es dueño de todo, del universo entero. ¿Cuántos vasos de agua calmarían su sed? ¿Cuántos ríos calmarían su sed? Pero Él establece las cosas por protegernos a nosotros. Estableció el diezmo para proteger el resto del dinero que nos queda, para que nos alcance para todo lo que necesitamos hacer. Para eso Él pide un 10% de lo que nos queda, el 90%, Él lo protege para que nos alcance, para que se estire, para cubrir todas nuestras necesidades. Él no estableció eso porque nos quería sacar dinero. ¿Para qué lo quiere Él? ¿Qué va a comprar Él? Es para protegernos a nosotros. Y todo lo que hace, no matarás, dice, ¿por qué? Porque no quiere que vayamos a pasar a la cárcel. Nos quiere libres. No robarás, ¿por qué? Porque la misma cosa, a la cárcel. Él nos puede dar todo lo que pidamos, todo lo que necesitamos, Él nos lo da. ¿Para qué tenemos que robar? ¿Verdad? Es como robarnos a nosotros mismos, porque si Dios es el dueño de toditito y nosotros somos coherederos con Cristo, ¿quién es el dueño de todo lo que hay? Diga así conmigo, yo. Entonces sería que me estoy robando a mí misma. Pero lo que pasa es que a veces no entendemos las cosas del punto de vista de Dios, como Dios las trazó, ¿verdad? Como Dios las ha puesto. La desobediencia, la soberbia, la idolatría, la religiosidad, incredulidad, codicia, pecados sexuales, ocultismo, la atracción por las cosas del mundo y los deseos que no se alinean a los deseos de Dios son las cosas que usa el diablo para hacernos la vida difícil, para que nosotros vivamos una vida difícil y no podamos vivir una vida como la que Dios quiere para nosotros. Esas cosas Él las usa como atractivo, ¿verdad? Nos engancha con ellas y nos jala, nos saca del camino que donde Dios nos lleva. Es como nos está jalando hasta que nos arrastra. Cuando iba Eva al huerto, iba pasando ella, yo no sé qué era lo que iba haciendo, pero ella iba en lo que iba, ella iba en su ocupación. Pero ahí le sale la serpiente y la serpiente viene y le empieza a decir y le muestra el árbol que prohibido y ella voltea a verlo y cuando ella voltea y dice, ay, pues sí es cierto, ¿verdad? Se ve bien, se ve rico para comer. ¿Por qué? Porque volteó a verlo. Ahí estaba todo el tiempo el árbol y no se había dado cuenta que era bueno, que se veía bueno, que se veía bonito. No. ¿Por qué? Porque no, ella iba en lo que iba. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros estemos fijos en Él y no estemos mirando las distracciones, porque el enemigo va a usar cualquier distracción para sacarnos del camino, para jalarnos, para impedirnos que caminemos en el camino que Él ha establecido. En Levítico 19:5 nos dice la palabra del Señor. Y cuando ofrecieres sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. De tal manera que seáis aceptos. En la traducción lenguaje actual dice, cuando me presenten una ofrenda para pedirme salud y bienestar, háganlo de tal manera que esa ofrenda me resulte agradable. Mire qué tremenda está la cosa. O sea que en estos tiempos se presentaban, iban a los sacerdotes y llevaban ofrendas para que el sacerdote orara por ellos. Pero el Señor dice
no es a los sacerdotes, es a Él, y tiene que ser una ofrenda que le agrade, no al sacerdote, que le agrade a Dios. Que se le presente a Dios de la manera adecuada como Él la ha pedido. Y no vamos a leer todo lo demás que sigue por el tiempo, pero ahí estipula exactamente lo que Él quiere. Ahí puede ver usted en Levíticos 19 todo lo que Él quiere. Y cómo quiere las ofrendas, para qué cosa, porque lo que quiere es la obediencia. Eso es lo que quiere, que le obedezcamos, que aprendieran. Él estaba enseñando ahí a aprender obediencia, a sujetarse a la voluntad de Dios, a no querer hacer las cosas como yo quiero, como yo digo, como yo creo. Es a sujetarse a la voluntad de Dios y hacer las cosas como Él quiere, como Él dice. Nos es difícil vivir para Dios porque tenemos una mente que está bajo el control del alma caída y esta recibe pensamientos de maldad, de ira, de temor, de religiosidad, de incredulidad y todo aquello que produce un corazón en un estado de corrupción. Por eso es que se nos es tan difícil, porque nuestra mente viene... está llegando ráfagas de pensamientos. A veces no tenemos ninguna intención en pensar algo y de repente llega un pensamiento que nosotros ni habíamos pensado. ¿Y por qué llegó este pensamiento? Porque el enemigo se encarga de ello. Él manda esos dardos. Y ya si uno le da hilo al mal pensamiento y uno empieza, ay no, sí es cierto, tiene razón. Ya uno dice que venía, lo acepta como que venía de uno y le está dando cabida al enemigo. Y aquel pensamiento lo lleva a otra cosa peor y a otra cosa peor y ahí viene la ansiedad. Empieza a despertarse la ansiedad, la aflicción, porque, ay, sí es cierto, y no me va a alcanzar, y ay esto, y ay lo otro, y ahí estamos, ¿verdad? Pero eso que lo produce, el corazón corrupto, o sea, un corazón en estado de corrupción, porque el enemigo aprovecha eso, que todavía a lo mejor no nos hemos limpiado tanto, ¿verdad? Que hay alguna contaminación por ahí, alguna puertita por ahí abierta, y muchas veces ni sabemos, porque quizás son cosas que hicieron nuestros antepasados. Pero son puertas que han quedado como herencias y estamos recibiendo por ahí los dardos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir y pedirle al Señor perdón por aquello y presentarle que quite todo aquello que está lastimándonos. En Mateo 15:19 nos dice la palabra del Señor, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, lo que son robos, los falsos testimonios y las blasfemias. ¿Qué es una blasfemia? Blasfemia es todo aquello que se dice mal, ¿verdad? Toda aquella palabra que se dice mal dicha. Y vamos a ver que lo que se es mal dicho es todo aquello que no está conformado a la voluntad de Dios, que no está alineado a su voluntad. Entonces tenemos que tener cuidado con todo eso y despojarnos de aquellas cositas que pudiera todavía haber dentro de nosotros. Ser santo significa estar apartado para Dios. Lo que Dios añora también lo desea el corazón de aquel que busca vivir para Dios, y lo que a Dios no le agrada para esta persona también es malo y se aleja de ello. Eso es lo que Dios hace. Se aleja de todo lo que no le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque está amando lo mismo que Dios ama y está rechazando todo aquello que a Dios no le agrada. Yo no sé si les ha pasado, pero estoy segura que sí. Aquello que antes nos parecía normal, ahora como que hay algo dentro de nosotros que ya no lo queremos. No soportamos aquellas palabras gruesas, no soportamos a lo mejor una película que antes mirábamos tan normal y ahora ya no. ¿Por qué? Porque al Espíritu Santo que está dentro de nosotros no le agrada aquello. Y Él está fortaleciendo nuestro espíritu para que esté rechazando. Entre más nosotros alimentemos nuestro espíritu por la palabra que leemos, por la oración que estamos en comunión con Él, viniendo a la iglesia, ¿verdad? Ese es alimento que le estamos dando a nuestro espíritu para que esté más fuerte y pueda escuchar más al Espíritu Santo cuando le dicen, no, eso no, aquello tampoco, cierra esa puerta. Y entonces la persona tiene el oído más limpio para escuchar la voz del Espíritu. Pero entre menos nos expongamos a la palabra, entre menos nos expongamos a las oraciones, entre menos vengamos al templo a buscar del Señor, tenemos el oído más tapado y no escuchamos la voz del Espíritu. Las que estamos escuchando son otro montón de voces, pero la voz del Espíritu no lo estamos pudiendo escuchar. En Colosenses 3:2 nos dice la palabra del Señor, poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra.
Y nosotros pues nos es más fácil, ¿verdad? Poner la mirada en las cosas de la tierra. Es como, a eso estamos acostumbrados, a mirar las cosas del cielo. No hemos sido acostumbrados, no hemos sido enseñados. Pero ahora el Espíritu Santo es el trabajo de Él, enseñarnos a mirar las cosas de arriba, a que miremos con los ojos interiores, no con los físicos. Cuando nosotros vamos a orar, tenemos que, si tenemos una preocupación y vamos y oramos, tenemos que escuchar la voz de adentro. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué es que el Señor está permitiendo eso? ¿Qué es lo que Dios está obrando ahí? Y entonces ya no podemos orar en la misma dirección que Dios quiere. ¿Para qué? Para que se produzcan los cambios. Pero si yo estoy orando con el oído tapado, entonces yo estoy en lo que yo deseo, lo que yo quiero, y ahí estoy, y quizás Dios quiere otra cosa diferente y estoy en contra de lo que Dios quiere. Mis oraciones están en contra de Dios. Y pues, ¿qué se produce? Nada. En la traducción lenguaje actual nos leemos el 1 y el 2, dice, Dios les dio nueva vida, pues los resucitó juntamente con Cristo, por eso dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada. Piensen en las cosas del cielo donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. Mire, en las cosas de arriba donde Cristo gobierna. O sea que si Él está gobernando arriba y la palabra dice que todo lo que atare aquí en la tierra, Él lo ata arriba. Y hay otra traducción que a mí me gusta mucho que dice que todo lo que yo permita aquí en la tierra, Dios lo permite arriba. Que todo lo que yo me ponga en contra aquí en la tierra, Dios se pone en contra allá arriba. ¿Qué más queremos? Dios es grande y maravilloso y nos ha dado el poder, pero no lo estamos utilizando. Y por eso es que el Señor quiere que aprendamos a usar las cosas como Él quiere. En Colosenses 3:5 nos dice la palabra del Señor. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Y en la traducción lenguaje actual dice, por eso den muerte a todos sus malos deseos, no tengan relaciones sexuales prohibidas, no sean indecentes, dominen sus malos deseos y no busquen amontonar dinero, pues es lo mismo que adorar a dioses falsos. Y no es que sea malo ir a trabajar, no. Lo que es malo es tener mucho apego por el dinero, o sea, trabajar excesivo por ganar y amontonar y que como dijo el hombre aquel, dice la Biblia que este hombre trabajó tanto y llenó un montón de lugares de semilla, y dijo, ahora sí, alma mía, a reposar y a gozar de todos tus bienes. Y entonces el Señor le dice, no sabes que mañana vienen por tu alma. O sea, ¿quién gozó de todo lo que amontonó? ¿De qué le sirvió? No le sirvió de nada. Porque dígame usted, ¿quién tiene la vida comprada? Nadie, ¿verdad? Entonces, esta persona se fatigó tanto por amontonar tanto y no disfrutó de nada, porque el siguiente día vinieron a recoger su alma. Se acabó. El que busca vivir una vida apartada para Dios tiene su aprobación. O sea, si nosotros buscamos vivir una vida que le agrade a Dios, tenemos la aprobación de Dios. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros busquemos esa clase de vida, que nos enfoquemos en buscar, ¿dónde? En la palabra, en la oración. Ahí el Señor nos va enseñando qué es lo que a Él le agrada, qué es lo que anhela, qué es lo que desea. En Romanos 8:28 nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y en la traducción lenguaje actual dice, sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, los que Él ha llamado de acuerdo a su plan. O sea, los que aman a Dios, los que Dios ha derramado ese amor en el corazón, son los que han sido llamados para hacer un trabajo, para cumplir con el plan de Dios. Para que no nos sea difícil vivir para Dios, tenemos que ser obedientes a Él en las cosas pequeñas y ordinarias del diario vivir. O sea, no tenemos que buscar obedecerlo en aquellas cosas grandes, tenemos que empezar por las chiquitas, dándole lugar al Espíritu Santo a que Él nos enseñe cosas más grandes, ¿verdad? Porque si yo aprendo a obedecerlo en lo poquito, dice la palabra, en lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te pondré.
Pero cuando buscamos, yo lo quiero obedecer al Señor en subirme por decir así, al altar y cantarle alabanza, ¿verdad? Pero no estamos llegando temprano para escuchar la alabanza. ¿Y cómo queremos ir a cantarle si todavía no estamos aprendiendo a ser obediente en aquello? Entonces Él quiere que primero aprendamos a obedecerlo en aquello y luego Él nos vaya moviendo a las cosas más grandes donde Él nos quiera poner. Pero necesitamos aprender a obedecerlo en aquellas cosas que son pequeñas, ordinarias de la vida diaria. Número 1, en las cosas que tenemos que aprender a obedecerlo en nuestra comunión con Dios, en nuestra lectura bíblica, en nuestra oración diaria y también en llegar a la iglesia, ¿verdad? Porque a veces decimos, ya oré y ya leí la Biblia en la mañana y ya con eso ya ahora no voy a ir a la iglesia, voy la siguiente semana. No, el Señor quiere que vayamos rompiendo con aquello que nos ataba, que nos alejaba de Dios y que vayamos estableciendo una manera de vivir diferente, la manera que a Él le agrada, que vayamos estableciéndola, llenando nuestra agenda con lo que a Él le agrada y sacando de nuestra agenda todo lo que no le agrada a Él. En Apocalipsis 3:20 nos dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Mire qué precioso, ¿verdad? ¿Cuántas veces le habremos dejado al Señor ahí esperando? Toque y toque y toque. Y nosotros bien ocupados. Corre para allá, corre para acá. Y el Señor esperándonos allá. ¿A qué horas? ¿A qué horas? ¿Y a qué horas? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Y el Señor, nosotros nada. Hace muchos años yo soñé, al Señor lo soñé varias veces en silla de ruedas. Y un día le pregunté, le dije, Señor, ¿por qué te sueño tanto en silla de ruedas? Y me dijo, porque ustedes son mis pies. No lo estábamos moviendo, ¿verdad? Y eso es que nosotros lo dejamos ahí y no estamos haciendo lo que Él quiere que hagamos, no lo llevamos. Si nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, nosotros lo tenemos que llevar a donde quiera que nosotros vamos. Tenemos que mostrarlo donde quiera que nosotros vamos. Pero si nosotros no lo estamos llevando, no lo estamos mostrando, lo tenemos ahí, quizás en la sala de nuestra casa, quizás ahí donde leemos la Biblia y oramos, ahí lo tenemos sentadito en la silla de ruedas. No lo estamos llevando a ninguna parte. No lo estamos invitando. Él debe de ser nuestro compañero siempre. Siempre debe de andar con nosotros. Número 2, en lo que debemos de ser fiel, es en nuestro trato con el prójimo. El Mateo 22:19 nos dice la palabra del Señor. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si se recuerdan, aquí está hablando de los 10 mandamientos reducidos en 2, que dijo el Señor, ¿verdad? Que eran 2 mandamientos, los 10 los redució en 2, y uno era que amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Y el segundo dice semejante al primero, que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y mire, si yo no quiero irme al infierno, y yo debo de amar a la otra persona como me amo yo, ¿cómo voy yo a permitir que la otra persona se vaya al infierno? Yo no quiero sufrir ese escarnio, ese dolor, esa tristeza. Yo tampoco quiero que nadie lo sufra, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Limpiarme más para que la gente pueda verlo a Él a través de mí, sin que yo lo manche, sin que yo lo muestre de una manera distorsionada. Porque eso muchas veces pasa, ¿verdad? Que nos decimos cristianos, pero luego damos un testimonio equivocado. ¿Y estamos dando un testimonio de quién? De Cristo. Somos embajadores de Cristo. Y si yo voy a la embajada de Rusia, por decir así, que ni sé dónde está, pero digamos que voy a la embajada de Rusia, yo voy a esperar que los que están ahí se comporten como se comportan allá en su país. Eso es lo que yo espero. Pero si voy ahí y se comportan como, digamos, como otro país, yo voy a decir, estos no son de Rusia, estos son de allá, de aquel país. ¿Por qué? Porque no se están comportando así. Y nosotros tenemos que mostrarlo a Él con claridad. Tenemos que mostrarlo con limpieza, que no haya nada que lo distorsione en nosotros, nada que lo opaque. Colosenses, el tercer inciso es en nuestro trabajo diario. En Colosenses 3:23 nos dice la palabra del Señor, y todo lo que hagáis,
hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Mire qué tremendo, ¿verdad? Y a veces renegamos y renegamos y renegamos. ¿Y qué dice? Todo lo que hagan. En la traducción lenguaje actual dice, todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente. Mire qué tremendo está esto. Entonces, esto nos quita ese enojo, ¿verdad? Con el compañero de trabajo, con el jefe, con la jefa. Nos ayuda a situarnos en lo que realmente somos. Estamos en cualquier lugar para dar un buen testimonio del Señor Jesucristo. Para eso estamos ahí, porque si el día de mañana el jefe, la jefa o el compañero que nos hace ver mala suerte, el día de mañana tiene un problema, va a poder venir a nosotros y pedirnos oración, pedirnos algún consejo o algo. ¿Y cómo va a recibir algo de nosotros si le hemos dado un mal testimonio? No se puede, ¿verdad? Entonces, el Señor quiere que nosotros seamos transparentes. Para vivir una vida para Dios debe haber en el corazón del cristiano determinación y valentía para vivir en constante comunión con el Señor. Eso es lo que más necesitamos. Determinación y valentía, porque se necesita ser muy valiente para que alguien lo insulte. Sí, tienes razón, mañana lo hago mejor. Es mucha valentía para hacer eso. A alguien me dijo, no, eso es cobardía. Y yo le digo, ¿tú crees? ¿Qué crees que es más? ¿Qué puedes hacer tú mejor? ¿Aguantarte o decirle lo que quieres decirle? O decirle cuántas son 5. Pero para no decirle lo que deseas decirle, aguantarte y mostrar el carácter de Cristo, se necesita mucha valentía. No cualquiera lo puede hacer. Por eso es que dice el Señor que es a los que Él escogió. Y si ya nos escogió, es porque Él ya nos capacitó. Él ya nos dio el poder para hacerlo. No es tal cosa de que no puedo. Tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda. Estaba oyendo un libro que estoy oyendo, que me lo están leyendo en internet, y dice que cada oportunidad que nos presenta la vida de, digamos, una decisión que tenemos que tomar, es una oportunidad para mostrar a Dios, para escoger lo correcto y de esa manera mostrar a Dios. Pero en cambio, cuando escogemos lo incorrecto, pues no mostramos a Dios. En Mateo 11:12 nos dice la palabra del Señor. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y en la traducción lenguaje actual nos dice, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Se necesita valentía y decisión para estar aquí sentados. Se necesita mucho. ¿Qué es lo que deseamos? Estar en la casa, descansando, ahí con los pies arriba de un mueble, ¿verdad? Descansando a gusto, pero eso no es lo que Dios quería. Dios quería que estuviéramos aquí recibiendo esta enseñanza que Él tenía planificada para este día. Pero se necesita ¿qué? Valentía, se necesita determinación para poder estar haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Para poder separarnos del pecado y vivir una vida para Dios, necesitamos reconocer que somos pecadores y que necesitamos la gracia del Señor Jesucristo, la ayuda del Espíritu Santo de Dios para poder salir adelante. No lo podemos hacer solos. Por eso necesitamos una constante comunión con el Espíritu Santo, estar en comunión con Él siempre, pidiéndole perdón a Dios a través de la obra de Cristo por cualquier cosa que hagamos que no sea agradable a Dios. Cualquier que sin querer a veces preguntan a uno, ¿verdad que esto y esto? Y uno dice sí, y después dice no era cierto. Pero lo dije así, se me salió de espontáneo. Entonces, a esas cosas tenemos ahí para pedirle perdón al Señor. Señor, perdóname. Lo hice sin pensar, me preguntaron y ahí nomás contesté, perdóname y límpiame de toda maldad. Entonces el Espíritu Santo viene y hace la obra en nosotros y nos restablece nuestra comunión con Dios a través de la obra de Cristo.
pero nosotros por nosotros solos no lo podemos hacer. En Romanos 7:14 nos dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y en la traducción lenguaje actual dice, nosotros sabemos que la ley viene de Dios, pero yo no soy más que un simple hombre y no puedo controlar mis malos deseos. Soy un esclavo del pecado. Y es que eso somos. Necesitamos constantemente que el Espíritu Santo venga a nuestro rescate y que haga la obra de Cristo en nosotros para libertarnos de aquellas ataduras que nos quieren arrastrar. La forma en que podemos vivir para Dios es manteniéndonos firmes y bien agarrados del Señor y fortalecidos en el poder de su fuerza. En Efesios 6:10 nos dice la palabra del Señor, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y en la traducción lenguaje actual dice, finalmente dejen que el gran poder de Cristo les dé la fuerza necesaria. ¿De dónde vienen nuestras fuerzas? Del gran poder de Cristo. Y lo tenemos ahí. Nosotros podemos llegar a Él y recibirlo. Nada más tenemos que creerlo. Tenemos que confiar en Él, en que Él nos da la fuerza. ¿Qué hubiera pasado si llega cansado a su casa y dice, ay, no estoy muy cansado, no voy a ir a la iglesia? Pero ¿qué pasa cuando, Señor, vengo bien cansada, pero quítame este cansancio porque quiero ir a alabarte? Le aseguro que el Señor le quita el cansancio y le fortalece para llegar acá. Sabiendo que no tenemos guerra contra sangre ni carne, tengamos siempre esta seguridad para que nos sea fácil vivir para Dios. Cuando nosotros entendemos con claridad que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, o sea, nuestra lucha no es contra el cónyuge, nuestra lucha no es contra el hijo, nuestra lucha no es contra el vecino, nuestra lucha no es contra el empleador o contra el compañero de trabajo, nuestra lucha es con poderes de las tinieblas que afligen a aquellas personas para que vengan en contra de nosotros. Cuando entendemos eso, ya no tenemos que ir a hacerle la guerra, ya no tenemos que pelear, ya no nos tenemos que ir a defender por lo que nos dijeron, porque sabemos que no son esas personas, es lo que está operando a través de esa persona. Entonces nosotros podemos ir en contra de ¿quién? De lo que está operando a través de la persona. Y ya no vamos a andar peleando con nadie. Y eso nos va a ayudar a caminar en la vida santa que el Señor quiere. Porque Él no quiere que andemos peleando. Sabiendo que no tenemos guerra contra, eso es lo que decimos, ¿verdad? Que no tenemos guerra contra carne ni sangre. Tengamos siempre esa seguridad para que nos sea fácil vivir para Dios, teniendo cuidado de nuestro espíritu, alma y cuerpo. Eso es lo que tenemos que estar cuidando constantemente, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Dice en Primera de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y leemos en la traducción lenguaje actual y dice, que el Dios de paz los mantenga completamente dedicados a su servicio, que los conserve sin pecado hasta que vuelva nuestro Señor Jesucristo, para que ni el espíritu, ni el alma, ni el cuerpo de ustedes sean hallados culpables delante de Dios. Mire, aquí se nos revela algo bien grande. Quiere decir que Dios va a ir a ver nuestro espíritu, a ver nuestra alma y a ver nuestro cuerpo, a ver si no hay pecado en ninguna de las tres partes. Esto nos muestra que tenemos que cuidar tanto el espíritu como el alma y como el cuerpo. Para poder hacerlo tenemos que mantenernos en comunión con el Señor. No hay otra manera, no hay ninguna otra manera, sino estar en completa comunión con Dios. Es la única manera que podemos mantenernos en un estado de santificación, en un estado que le agrade al Señor, porque es el mismo Espíritu el que nos va alertando. No cruces por aquí, vete por allá. No hagas esto aquí, haz aquello allá. Y es el Espíritu Santo el que nos va ayudando. Muchas veces decimos, ay, no sé qué voy a hacer. Y de repente se nos ilumina dentro de nosotros y miramos que aquello es lo correcto. Y lo hacemos y eso nos trae bendición. ¿Por qué? Porque obedecimos. Pero en cambio si desobedecemos y no lo hacemos, después que ya pasa, decimos, ¿por qué no lo hice? Mira el mal que me acarrió. Mira lo que me pasó.
por no haber obedecido. Lo hubiera hecho y lo pensé y luego decía, no, y lo pensé, pero no lo hice. Lo hubiera hecho, pero no lo hice. Pero es el Espíritu Santo ahí alertándonos, diciéndonos, pero nosotros no confiamos en el Señor, porque muchas veces no tenemos tanta confianza en que a lo mejor es el Dios hablándonos, porque a lo mejor no estamos teniendo tanta comunión con Él y por eso estamos inseguros. Pero tenemos que confiar en que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y que Él desea, Él anhela guardarnos, Él anhela protegernos, Él anhela cuidarnos. Porque Él más que nadie anhela que no nos perdamos, que vivamos toda la eternidad con Él. Si no lo anhelara, entonces ¿para qué envió al Señor Jesucristo? No lo hubiera enviado, ¿verdad? Ya estaba la ley, ya había enviado la ley, o sea, obedezcan la ley, ahí la tienen. Con eso sálvense, obedeciendo la ley. Pero Él sabía que no podían hacerlo y envió al Señor Jesucristo para que cumpliera en su cuerpo, se cumpliera la ley y entonces nosotros pudiéramos llegar por medio de gracia, por medio del favor. Y esta es la enseñanza que el Señor nos ha dado esta noche. Así se levantan, se ponen de pie, por favor, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que siga obrando como Él quiere hacerlo en nuestros corazones. Si no, quédese así, quédese sentadita. Sí. Y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos siga ayudando en todas las áreas donde Él necesita ayudarnos, ¿verdad? A veces ni siquiera sabemos en qué áreas nosotros necesitamos ayuda, pero Él conoce todas las cosas hasta lo más profundo de nuestro ser y Él es el que puede mostrarnos esas áreas escondidas en nosotros. Si dicen conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo delante tuya, dándote gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres muy bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias porque tú me amas tanto y porque quieres cuidarme y protegerme. Ayúdame, Señor, a ser obediente. Guárdame en el hueco de tu santa mano. Y ayúdame, Señor, a recordar aquello que pudiera estar dentro de mí, que no te agrada. Yo quiero agradarte con todo mi ser. Quiero servirte con todo mi ser. No quiero que haya nada en mí que te estorbe. No quiero que haya nada en mí que dé una mala imagen de ti. Ayúdame, Señor, a alumbrar con tu luz y no con la mía, que es débil y opaca. Padre, yo te pido que tú me perdones por aquellas cosas que yo haya hecho, consciente o inconscientemente, que no te agradaron. Yo te pido perdón. Yo te pido perdón por los pecados de mis antepasados, de mis padres, por todo aquello que generó maldiciones hereditarias. Yo te pido perdón. Yo te pido perdón por todo lo que me he contaminado, pasando por donde no debía, juntándome con quien no debía. Yo te pido perdón. Yo recibo tu perdón en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Y te ruego, Señor, que tú obres en mi vida como tú quieres hacerlo. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás con nosotros, ayudándonos, fortaleciéndonos, guardándonos, sustentándonos, bendiciéndonos. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Precioso Dios, a ti vengo clamando, pidiéndote que tú sigas obrando. Ayúdame, Señor, para que yo pueda conformarme